ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם Yeshua Hamashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el estudio titulado La Trinidad no existe. El catolicismo asegura que la Trinidad son tres personas en una y que forman un solo Dios. A continuación leeré un documento católico donde sustentan su doctrina. Bien, dice así: un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia dedica el siguiente domingo después de Pentecostés a la celebración del Día de la Santísima Trinidad. Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón. Es algo que solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. El misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en sí mismo. Aunque es un dogma de entender, fue el primero que entendieron los apóstoles. Después de la resurrección comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre, y cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, comprendieron que el único Dios era el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los católicos creemos que la Trinidad es una. No creemos en tres dioses, sino en un solo Dios en tres personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las tres personas es enteramente Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección, son un solo Dios. Además, sabemos que cada una de las personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas. Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí. Dada la diversidad de su misión, Dios Hijo, por quien son todas las cosas, es enviado por Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo, en quien son todas las cosas, es el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro santificador. Bien, esto es lo que dice el documento de la Iglesia Católica referente a su Santísima Trinidad. Primeramente dicen que es un misterio, y estoy de acuerdo, ya que la Escritura llama a esta creencia misterio, Babel la Grande. Y en segundo lugar, vemos cómo se contradicen, ya que primero argumentan que son tres personas en una, y luego dicen que estas tres personas son distintas entre sí. Y en tercer lugar, dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, si cada uno de ellos es Dios, entonces son tres dioses, ya que dicen que las tres personas de su Trinidad son distintas entre sí. Aquí está entonces su falsedad de su vergonzosa doctrina. Bien,
A continuación comprobemos su falsedad y vamos a ver el pasaje de Mateo capítulo 28 verso 29, que es muy conocido y que dice lo siguiente en todas las traducciones. Bien, vamos a leerlo. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy en este estudio conoceremos si lo que dice este verso es verdad. Recordemos nuevamente que los primeros en tener las Escrituras en su poder fueron los de la Iglesia Católica. En diferentes estudios hemos comprobado cómo esta religión ha cambiado muchas cosas de la verdad contenida en las Escrituras, que es la palabra de nuestro Abba Yahweh. Bien, en este pasuk vemos cómo supuestamente Yahshua mandó a sus talmidim a sumergir a los creyentes que habían recibido las buenas noticias en el nombre de 3 personas. Ahora, esta fórmula de inmersión dicen todas las creencias cristianas que es la que ordenó nuestro Mashiach, y así es como lo acostumbran hasta el día de hoy. La mayoría de las personas tienen la idea que el bautismo es algo que fue iniciado por Yohanan Hamatbil o Juan el Inmersor, y que de ahí surgió esta práctica cristiana. El sumergimiento o la inmersión en agua es completamente hebrea, es decir, era y sigue siendo una costumbre del pueblo de Israel. El pueblo hebreo practicaba 2 clases de inmersión en agua. La primera, como un proceso de consagración a Yahweh una sola vez, y fue hecha por Moshe, y la segunda como un proceso de purificación hecha por Aarón y sus hijos varias veces. La inmersión que hizo nuestro Mashiach fue la del proceso de consagración una sola vez, y esta la hizo en las aguas del río Yardén o Jordán, ya que esta inmersión se tenía que hacer con aguas de río o de manantiales. Las aguas que contenían todas las mikvé del templo eran aguas de río o de manantial, no era agua común. La inmersión en el hebreo se le conoce como tevilá. Esta palabra literalmente significa reunión de aguas, porque eran consideradas mayim hayim, aguas vivas. Bien, veamos los siguientes versos donde se demuestra que esto ya estaba escrito desde antes, y leamos las palabras que dijo nuestro Mashiach Yahshua. Bien, vamos al libro de Matillá capítulo 3, versos del 13 al 15, y dice: entonces Yahshua vino de Galil al Yardén para ser sumergido por Yohanan, pero Yohanan trataba de impedírselo diciendo: yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Sin embargo, Yahshua le respondió: permítelo ahora de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá. Entonces Yohanan se lo permitió. Bien, y entonces, ¿qué dice la Torá referente a Mashiach y su inmersión? Bien, vamos a leer esto en el libro de Vayikra o Levítico, capítulo 14, verso 6, y dice: en cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, y los mojará con la sangre del ave sacrificada, y todo lo sumergirá en agua corriente. Bien, esto que acabamos de leer es un simbolismo de nuestro Mashiach y de su inmersión. Todo esto lo vimos en un estudio titulado Tevilá. Bien, luego entonces, por más de 2000 años, se ha enseñado que el bautismo es de origen cristiano, y ya vimos que no es así. Al estudiar el libro de los Hechos, no encontramos ningún indicio de que los talmidim de Yahshua hubieran utilizado esta fórmula trinitaria para hacer la inmersión a todos los nuevos creyentes en Mashiach, sino todo lo contrario. Los talmidim de Yahshua hacían la inmersión en su nombre. Ahora, según los estudiosos de las Escrituras, afirman que esta fórmula trinitaria de hacer la inmersión
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fueron añadidas a los textos originales. Y esto es verdad, fueron añadidas, más adelante lo vamos a comprobar. Esta fórmula trinitaria fue inventada por la Iglesia Católica para apoyar su falsa doctrina y de la misma manera fue heredada a todo el cristianismo evangélico. Incluso hasta los testigos de Jehová también tienen esa fórmula trinitaria en su traducción. Bien, hay un escrito en hebreo llamado el libro de Matitya, que se le conoce también con el nombre de el Matitya de Shem Tov. En este manuscrito, que es una copia fiel del original hebreo, no aparece esta fórmula trinitaria. Bien, veamos lo que dice el texto de Shem Tov, y esto lo vamos a volver a ver en el verso de Matitya o Mateo 28:19, y dice: por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Bien, y entonces el hebreo dice así: lehu el kolamin, le orotam, belastam, lit le talmidim, uletabe lo otan, mishmi. Bien, entonces la palabra mishmi significa en mi nombre. Entonces la lectura original de este texto pues no tenía un tono trinitario que fue añadido después, puesto que en el nombre de Mashiach está el nombre de Abba, pues es Yahweh salva. Esta es la lectura correcta. Entonces los talmidim sabían perfectamente que Yahshua les mandó a sumergir a los nuevos creyentes en su nombre. Veamos y analicemos conforme a las escrituras y en las traducciones cristianas y de los testigos que solamente en el libro de Matitya aparece esta frase trinitaria. En los demás libros o evangelios no aparece esta fórmula trinitaria. Veamos a continuación los otros tres Besorot o evangelios y nos daremos perfectamente cuenta que esta frase trinitaria fue añadida. Bien, vamos a verlo en el libro de Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16, en Lucas, capítulo 24, versos 46 al 48, y dice: entonces les dijo: cuando vayan por todo el mundo, proclamen las buenas noticias a toda creación. El que confíe y sea sumergido será salvo, el que no confíe será condenado. En Lucas dice, diciéndoles, aquí está lo que dice diciéndoles, aquí está lo que dice: el Mashiach tiene que sufrir y ser levantado de entre los muertos en el tercer día, y arrepentimiento en su nombre que lleva a perdón de pecados. Tiene que ser proclamado a la gente de todas las naciones, empezando con Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Bien, entonces, ¿cómo pudieron los talmidim de Yahshua haberse olvidado del encargo tan grande que les hizo nuestro Mashiach de sumergir a los nuevos creyentes en su nombre? Pues evidentemente aquí hay algo que no concuerda con los demás Besorot o evangelios. En Matitya dice una cosa, en Marcos, que ya leímos, otra. ¿Acaso al talmidim Yohanan Mordejai o Marcos se le pudo haber olvidado algo tan importante como la inmersión? ¿Se le olvidaría también a Lucas? Ahora, en el libro de Yohanan tampoco aparece nada relacionado con esta fórmula trinitaria. En el libro de los Hechos, por lo menos, encontramos 10 pasukim que nos hablan de que los talmidim de Yahshua sumergían solo en su nombre. Vamos a leer primeramente la traducción hebrea y después veremos la traducción católica y posteriormente la Reina Valera para demostrar su propio error. Bien, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 36 al 38, y dice: por lo tanto, que toda la casa de Israel sepan sin duda alguna que Yahweh le ha hecho tanto a Adón como Mashiach a este Yahshua, a quien ustedes ejecutaron en la estaca. Al oír esto, fue como punzarles el corazón, y dijeron a Kefa y a los otros emisarios: hermanos, ¿qué debemos hacer?
Kefa les respondió: vuélvanse de sus pecados, regresen a Yahweh, y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. La nueva versión de Jerusalén, que es la católica, dice: sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en la Reina Valera dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, si esta fórmula trinitaria entonces fuera cierta, ¿por qué entonces no aparecen en sus propias traducciones que acabamos de leer? Veamos otros versos, pero solamente de nuestra traducción Kadosh, para seguir comprobando su mentira. Bien, vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 16, capítulo 10, verso 48, capítulo 19, verso 5 y capítulo 22, verso 16, y dice: porque hasta ese momento no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yeshua, y él ordenó que todos fueran sumergidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Después le pidieron a Kefa que se quedaran por unos días. Al oír esto, fueron sumergidos dentro del nombre de Yeshua. Así que ahora, ¿qué estás esperando? Levántate y sumérgete, y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invocas su nombre. Bien, en todos estos versos que acabamos de leer, por ningún lado se encuentra la frase trinitaria que los cristianos en general usan y dicen en sus bautizos. Sus mismas traducciones lo confirman, ya que los versos anteriores pues dicen lo mismo. Entonces, nuestro Mashiach les ordenó a sus talmidim que en nombre de Yeshua todo nuevo creyente fuera sumergido. Bien, vamos a leer nuevamente los versos de Lucas capítulo 24, versos del 46 al 48, y dice: diciéndoles: aquí está lo que dice, el Mashiach tiene que sufrir y ser levantado de entre los muertos en el tercer día, y arrepentimiento en su nombre que lleva a perdón de pecados tiene que ser proclamado a la gente de todas las naciones, empezando con Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Bien, entonces acabamos de leer y con toda claridad que en su nombre, por lo tanto, el verso de Matidya que está en sus traducciones no concuerda con lo descrito en los otros evangelios. Y otro verso que nos demuestra esto está en Romanos capítulo 6, verso 3, que dice: ¿no saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Mashiach Yeshua hemos sido inmersos en su muerte? Por lo tanto, entonces, si fuimos inmersos en Yeshua, pues fuimos inmersos en su nombre. En todos los libros del Brit Hadashah no encontramos un solo verso en los cuales veamos que los talmidim de Yeshua oraban o sanaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el Brit Hadashah nos muestra que todo se hacía y se pedía en el nombre de Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque así lo dijo nuestro propio Adón. Vamos a ver esto en el libro de Yahanán, capítulo 14, verso 13, y dice:
De hecho, todo lo que le pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bien, entonces, así que todo lo que hacían los talmidim, ya sea de hecho o de palabra, lo hacían en el nombre de Yeshua. Bien, vamos a ver otro verso en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 17, y dice: esto es, todo lo que hagan o digan, que sea en el nombre del Adón Yeshua, dando gracias por medio de él a Elohim el Padre. Bien, pues con este verso entonces se muestra entonces que todos los talmidim de Yeshua hacían y enseñaban que todo era a través del nombre de nuestro Mashiach Yeshua. La pregunta que yo les haría entonces a los católicos y a los cristianos sería la siguiente: ¿Yeshua ordenó pronunciar los tres nombres como dice Matityahu 28:19? Por supuesto que no. Veamos primeramente entonces unos ejemplos y después veremos la respuesta. Vamos a leer el libro de Matityahu capítulo 18 versos 5 y 20 y el libro de Yahanán capítulo 14 verso 14, y dice: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy, yo con ellos. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Bien, entonces, como hemos podido comprobar, Yeshua nos dice claramente que todo lo que hagamos y digamos tiene que ser en su nombre, no en tres nombres. Ahora, vamos a comprobar su mentira. Bien, vamos a volver a leer el verso que está añadido en sus traducciones, y este verso añadido está en Mateo 28:19 y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, aquí vamos a ver su propia contradicción. Bien, vamos a ver, punto número 1. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jehová, Yahvé, Dios, el Señor. Los cristianos podrían utilizar cualquiera de estos ejemplos, ya que ellos aseguran que su nombre no es muy importante. Pero veamos qué dice la Escritura. Vamos a leer el libro de Shemot de Éxodo capítulo 3 verso 15 y dice: Elohim además dijo a Moshe: Yahweh, Yod-Hei Bab-Hei, Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial generación tras generación. Entonces, bien, con este verso queda comprobado que el nombre de nuestro Abba Yahweh sí importa, importa mucho. Su nombre es Yahweh. Bien, punto número 2. Ahora, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesús, Cristo, el Señor. Nuevamente vemos que el cristianismo usa cualquiera de estos tres nombres para referirse al Hijo. Pero veamos nuevamente qué dice la Escritura. Vamos al libro de Matityahu, Mateo capítulo 1, verso 21, y dice: ella dará a luz un hijo, y tú le llamarás Yeshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, entonces, el nombre original hebreo de nuestro Mashiach es Yeshua, no ningún otro. Bien, punto número 3. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Pues simplemente el Ruach HaKodesh de Abba Yahweh no tiene nombre. Vamos a ver qué dice la Escritura en Yahanán o Juan capítulo 4, verso 24, y dice: Yahweh es Ruach, y los adoradores tienen que adorarlo en el Ruach y verdaderamente. Bien, entonces con esto hemos comprobado una vez más las mentiras del catolicismo y del cristianismo evangélico. Así también quedan al descubierto sus malas traducciones. La mentira siempre será descubierta por la verdad, y la Torah de Yahweh es verdad. Bien, vamos a terminar este estudio, aunque corto,
pero yo creo que muy bien entendido. Bien, entonces terminamos este estudio con estos últimos versos que están en Bereshit o Génesis capítulo 1 verso 1 y en Itgalud o Apocalipsis capítulo 22 versos 12 y 13, y dice: en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Presten atención, dice Yeshua, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo, para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el fin. Bien, pues con estos versos queda más que comprobado que hay un solo Elohim, que es Abba Yahweh Yeshua. Baruch Hashem. Bien, mis amados, pues con esto entonces terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado El trigo y la mala hierba. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Gabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.